Bueno, el tema que estamos por exponer en este momento es una de las penúltimas etapas del proceso de preparación y evaluación del proyecto, que es la evaluación financiera del proyecto, una vez que hemos recolectado los datos del mercado, de la ingeniería del producto, el tamaño de planta que vamos a tener, la inversión que requiere el proyecto. Y bueno, tenemos propiamente la evaluación, la decisión final. ¿Qué hacemos en esta fase? En esta fase hacemos la presentación del proyecto en una evaluación de carácter tipo económico formal del mismo. En este caso, el evaluador, nosotros los licenciados, los contadores e ingenieros, somos aquellas personas responsables de poner por obra o en práctica todas las tareas necesarias para que el inversionista tome una decisión respecto de la rentabilidad de los proyectos, y lo que se busca demostrar a través de ellos es el valor del dinero en el tiempo que vamos a ir reflejando en los flujos de fondos que iremos generando. Cuando hablamos del dinero en el tiempo, debemos tener un concepto que es la ventaja que tenemos en un determinado momento de poder invertir al excedente o el costo de oportunidad que tenemos para hacer requerir el mismo. ¿Cuáles son los métodos que tenemos para evaluar el proyecto? Básicamente nos hemos centrado el análisis sobre unos cuantos métodos que tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo y otros métodos a los cuales no se tiene en cuenta el valor del tiempo. Por nombrar, tenemos dos métodos que no tienen, como dice la KPTA, que no se tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo, es la tasa de retorno, y dos, el periodo de recupero del capital, es decir, lo que he invertido y lo que he recuperado en el tiempo. Y ve lo que tienen en cuenta el dinero en el tiempo, por citar algunos, son el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el valor terminal neto, el valor de rendimiento total, tasa de utilidad y el índice de rentabilidad. Este es uno de los últimos puntos donde vamos a hacer más adelante una evaluación más somera. Los métodos que no se tienen en cuenta para valorar, que vamos a hacer hincapié sobre los métodos que tienen en cuenta para valorar en el tiempo: la tasa interna de retorno, el criterio de la TIR. Este concepto se requiere básicamente en relacionar una utilidad, un margen de contribución esperado con la inversión para efectuar, siendo ambos unos criterios determinados sobre la base de conceptos contables. Se requieren los beneficios, tomar por lo general el promedio de los flujos de fondos obtenidos a lo largo del proyecto, sea 5 o 10 años, y la inversión, que son las distintas posibilidades de inversión que puede generar el proyecto, caso de la inversión original en promedio, o inclusión o no del capital de trabajo, o aquí le vamos a hacer inversión, sino también los gastos de edición de proyecto, inclusión activa, honorario, etc. Las ventajas que presenta este proyecto, este método de evaluación, es que es fácil de entender y comunicar, nos proporciona una tasa de rendimiento adecuada, y tiene una desventaja que no utiliza los flujos de fondo, no tiene en cuenta el valor de dinero en el tiempo y no tiene en cuenta la forma en que se realizan las inversiones, y varía de inversión a inversión. ¿Qué seleccionamos nosotros? Se elige aquella inversión que genere mayor tasa de retorno y se debería relacionar con el concepto que hemos estudiado a la tasa que nos dé superior al corte. Entonces tenemos otro método, el método del periodo de reintegro del capital. Es un concepto en el cual el tiempo es requerido para el flujo de fondos de los ingresos y después del pago de los impuestos, es decir, una fórmula que habitual hacemos: ventas menos costo de mercadería vendida, utilidad bruta antes de impuestos, es lo que dice posición de la inversión, igual a los desembolsos originales de fondos que se requiere para esa inversión. El tiempo, ese es el tiempo el cual nos lleva a determinar cuál es el tiempo mínimo o el periodo mínimo para recuperar la inversión inicial. ¿Cómo lo podemos aplicar? A través de los flujos. Si los flujos son constantes a través del tiempo, hacemos la inversión original entre el promedio de los beneficios, y la otra característica es que si los flujos son constantes, se acumulan los flujos de ingresos hasta cubrir los flujos de egresos. Ventajas y desventajas del método: se toma en cuenta parcialmente el tiempo, y otorga fundamentalmente la importancia
rápida en la recuperación de la inversión, juega tiempo y la recuperación de inversión en forma proporcional. Tiene también sus desventajas, que no se considera el ingreso considerado como posterior al tiempo de recuperación, no toma en cuenta el tiempo, los flujos de fondos antes de recuperar la inversión y no proporciona una tasa de rentabilidad. ¿Cuál va a ser el criterio de selección? Va a ser aquel criterio que se elija en donde tengamos en el periodo de inversión el menor periodo de repago respecto a los flujos. Métodos a cuales se tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo, como ya hemos dicho, entre los que habían nombrado recién, tenemos valor actual neto. ¿Y qué es el valor actual neto? Es el valor actual bruto de una inversión calculado al costo del capital. Es el importe máximo que una empresa puede llegar a desembolsar por un proyecto sin poder llegar a experimentar un perjuicio financiero. ¿Cuáles son sus pasos para el cálculo? Determinación de los flujos de fondos, elección de la tasa de costo del proyecto que le podemos pedir, sea 10, 5, 15 o 20, la tasa de inversionista. Es una tasa como característica principal cuando es una tasa externa de mercado y no la genera el proyecto. Es la tasa que dejo de ganar para elegir una alternativa de inversión, donde capital podemos decir que es interés más riesgo. Paso para su cálculo también establecemos un valor actual de los flujos de egresos de fondo utilizando la tasa de corte y establecer el valor actual de los flujos de ingresos de fondo utilizando la misma tasa. Y por ende se determinan los valores actuales netos por diferencia. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Bueno, elimina el problema de la clasificación de fondos, no toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo y se tiene en cuenta el riesgo y permite considerar distintas tasas de interés. Es decir, que a diferentes tipos de tasas de inversionistas, sea el 10, 20, 30, 40, podemos hacer un análisis entre las alternativas de los valores de flujos, de los valores actuales netos de fondos, como nos estaría resultando. Tiene una desventaja que no determina la tasa de rendimiento y genera incertidumbre en la determinación de los flujos de fondos y supone que los fondos intermedios se reinvierten o se financian. Para el criterio de selección decimos que se van a aceptar todos aquellos proyectos donde el BAN sea igual o mayor que 0. Otro criterio de evaluación es la tasa interna de retorno, que es la tasa de rendimiento que hace que la suma de los valores actuales netos y de los ingresos sean iguales al importe de la inversión inicial. Es el costo máximo del capital que se puede pagar sin perder dinero. Es un cálculo que se hace a través de un proceso interactivo por extrapolación de tendencias. Tiene ventajas. Tiene entre las ventajas más significativas que cuenta, como decíamos, el valor del dinero en el tiempo, se trabaja con los flujos de fondo y se obtiene una tasa de rendimiento. Tiene también ciertas desventajas, que la incertidumbre está presente en la determinación de los flujos de fondo, tiene limitaciones en el cálculo y supone que los flujos intermedios se reinvierten o se financian a una tasa del TIR. Criterio de selección: se va a elegir todo proyecto que tenga una TIR mayor y debería establecer siempre una tasa de corte como para tener un valor de referencia. El valor actual neto y el presupuesto del capital. Debemos considerar los costos hundidos, o sea, que sean los costos que se han ocurrido, los costos que se incurren, independientemente si se realiza o no los proyectos. Los costos de oportunidad, que es el costo de computar o analizar una alternativa de superiores rentas potenciales al uso, al trabajo que estamos haciendo. Los efectos colaterales que podemos llegar a tener con respecto a los flujos produce en ciertas áreas de la empresa un efecto de desgaste, y el capital de trabajo, que son los fondos necesarios para invertir en crédito para los clientes, stock en bienes de trabajo, bienes de capital, etc. En lo general, este concepto de capital de trabajo no se consume, sino se agota.